pistas, una tucista que me chista pa' que la desvista. Con su pose la nena está lista y va meneando el culo en la pista de tu fiesta ambigua mixta. En este último tramo de Entre Líneas, con Daniel Rodríguez vamos a hablar a propósito de un cambio que se está discutiendo todavía en el presupuesto porque está en la Cámara Alta y tiene que ver con cambios en el Fondo de Solidaridad que deben hacer el pago los egresados universitarios. Cambios que han tenido mucha discusión, Daniel. Exactamente. A ver, estamos hablando de un proyecto que está todavía en estudio del Parlamento, pero que en principio no tiene resistencias dentro de la mayoría del Frente Amplio y por tanto seguramente sea votado tal como está en el Senado y esto sea ya una realidad a partir del año que viene. Hacemos la aclaración para esta explicación acerca de los cambios. La idea era contar con integrantes del Fondo de Solidaridad, pero por motivos de fuerza mayor no puede estar presentes, entonces igual vamos a desarrollar lo que son estos cambios y explicar un poco el contexto de este fondo. Dale. Vamos a arrancar con algunas cifras que el propio fondo proporciona como para entender y explicar cuál es su realidad actualmente, esta herramienta que se creó en el año 94, y podemos ver este resumen de actividad porque se trata de un fondo con unos 100.000 profesionales, 105.000 para ser más exactos, que aportan justamente el Fondo de Solidaridad. Se brindan 8.000 becas de apoyo para los estudios que rondan aproximadamente los 6.500 pesos. La beca se otorga luego de analizar el perfil socioeconómico de quien la solicita, se otorga la beca y se renueva año a año. Un equipo analiza la escolaridad y el rendimiento, que son un poco condiciones para mantenerlas, ¿verdad? Porque se le exige un determinado rendimiento al estudiante para conservar dicha beca. Con los cambios propuestos en el proyecto de ley del presupuesto, 17.000 jóvenes profesionales, según el fondo, no pagarán más, porque cambia el mínimo no imponible, digamos, para ir explicando un poco. Vamos a ver justamente. Y vamos a desarrollar lo que son los detalles del proyecto en sí mismo. Vamos a ver lo que esos dice, cambios, a ver. Justamente el artículo 735 del proyecto de presupuesto, de acuerdo a lo que fue votado en diputados, y el aporte que van a hacer los egresados de Universidad de la República, la UTU y la UTEC. Hay que agregar ahora justamente esta institución. Con ingresos mayores a 8 bases de prestaciones y contribuciones, o sea, 24.416 pesos va a ser ese mínimo no imponible para comenzar a aportar. 5 años después de egresar, hasta que el contribuyente cese en toda actividad remunerada y acceda a una jubilación. ¿Cuáles son los causales para terminar justamente? Está ese, también está que cumplan hasta 70 años, ¿sí? Esta es una cosa que se agrega en el proyecto, tener 70 años cumplidos, o en caso que el contribuyente presente una enfermedad física o psíquica irreversible. Sí, también se pasa de 3 a 2 franjas, ¿no? en los aportes. Exactamente. Recordemos que en la actualidad, como está dispuesto el Fondo de Solidaridad, hay una primera franja para carreras de menos de 4 años de duración y 2 más. Bueno, acá se implantan 2 franjas y vamos a desarrollar también la información para ver también cómo es el tema de las franjas y el aporte, porque también esto tiene su que ver. Precisamente estamos hablando que las nuevas franjas abarcan carreras de hasta menores a 4 años y de 4 años o más. ¿Sí? Recordemos, los 5 primeros años no se paga este Fondo de Solidaridad y se pasa a pagar entre el 5º y el 9º año desde el egreso. Medio BPC en caso de las carreras más cortas, ¿sí? Ahí vemos la tabla con los valores actualizados a lo que son los números actuales. Y después del 10º año ya se pasa a pagar justamente una BPC. Para carreras de 4 años o más de duración, bueno, es el mismo rango, un poco más alto, ¿verdad? Una BPC del 5º al 9º año y a partir del 10º año estamos hablando de 2 BPC, que es lo que se va a estar pagando entonces. Se explica que esto es para simplificar el sistema y porque hay una convergencia de parte de la universidad de las carreras de 4 años, por lo cual se entiende en este proyecto que se simplifica el sistema y además se lo hace más realista a lo que es justamente la actividad académica de la universidad. Mencionabas al pasar que hay también un cambio en el mínimo no imponible, digamos, sustancioso, además es una cifra bastante importante. ¿Por qué se da ese cambio? Sí, el cambio del aporte actual, que es de 12.200 pesos, va a pasar, como decíamos, a 24.000, de acuerdo al valor de la BPC. Se sostiene que esto es para favorecer a los jóvenes profesionales en el momento que comienzan su carrera, porque sus ingresos tienden a ser menores que cuando ya tienen una determinada experiencia y recorrido como profesionales y a partir de allí, obviamente, como veíamos, se pasa a pagar a los 10 años de egreso. Pero bueno, tiene que ver con esa instancia de poder favorecer a esos jóvenes profesionales. Enrique Miranda, gerente general del fondo, explicaba que
el aumento en la edad del aporte, eso que habíamos hasta los 70 años, tiene como objetivo calzar lo que es la cantidad de becas que se van a estar dando, la proyección que hay de aumento de becas, con el financiamiento del fondo. ¿Por qué se explica esto de parte del fondo? Porque se entiende que hay una deserción en secundaria, que hay un aumento de la matrícula universitaria, que obviamente las becas van a aumentar y que es necesario obviamente tener el financiamiento correspondiente. Lo que se deja de lado es el aporte hasta los 25 años de carrera como rige hasta ahora. Exactamente, que es otra de las características que también han generado polémica, ¿verdad? ¿Cuántos años más va a aportar un profesional en función de estos cambios que tiene justamente el presupuesto previsto para el Fondo de Solidaridad? Se estima que un profesional aporta por 35 años y se van a agregar 10 más. Esta estimación está basada en que la edad de egreso es en promedio de los 25 años en los estudios universitarios. Recordemos, hay 5 años que no se paga el Fondo de Solidaridad y se empieza a aportar a partir de los 30. Bueno, se explica desde el fondo que estos ingresos presentan una curva ascendente hasta los 57 años más o menos del profesional y que a partir de allí estas estimaciones indican que hay una meseta en el ingreso. Cabe contar que el fondo en el 2014 recaudó 713 millones de pesos, unos 28 millones de dólares, a un promedio de aporte de 6.744 pesos. O sea que lo que se busca como una de las causales es que se siga aportando en caso de que no haya jubilación hasta los 70 años, porque se entiende que las circunstancias están cambiando. Obviamente hay un aumento en la cantidad de años que van a terminar aportando en función de esta proyección justamente los profesionales. Hubo cuestionamientos en el Parlamento, no en la interna del oficialismo, no en la interna del Frente Amplio, pero sí a nivel de la oposición. Recuerdo, por ejemplo, uno de los que primero saltó fue el diputado Gandini. Exactamente, fue el que puso el tema más en evidencia, ¿verdad? A ver, Gandini lo que manifestaba era, lo que se está hablando acá es que hay un nuevo impuesto, se está aumentando un gravamen, cuando el gobierno prometió en la campaña electoral que no lo iba a hacer, pero por la vía de los hechos, con estos cambios en el fondo sí se está haciendo de acuerdo al criterio de Gandini. Lo que planteaba es, separemos estos artículos, estudiemos esta situación, porque obviamente el fondo no puede quedar desfinanciado, pero que no se incluya dentro del presupuesto. Y además está la otra discusión, que es la del adicional, que paga los que tengan carreras mayores a 5 años, perdón, que es un aporte además que se deriva de la universidad para ciertos gastos. Y lo que se planteaba era, bueno, quitemos el adicional entonces de esta discusión también y además quitémoslo, en definitiva, del aporte al fondo. Pero bueno, el tema es ese, fue el planteo más general que hizo la oposición. Por ejemplo, parte de la caja de los profesionales hay también discrepancias porque el proyecto de ley de presupuesto cambia la integración de la dirección del fondo, agregando integrantes del Poder Ejecutivo. Y ahí también hay alguna diferencia que se ha manifestado de forma pública. Bueno, en el cierre pudiste averiguar la cantidad aproximada de deudores que tiene el fondo y también, bueno, cómo se están encontrando esas becas, ¿no? Exactamente, sí. En algún relevamiento que se pudo ir haciendo público, por ejemplo, cifras publicadas por el diario El País, hablan que de 2011 al año 2014 se enviaron 8.000 deudores al clearing, ¿sí? Además hubo 50 casos en donde se le pidió a la justicia que se impusieran medidas cautelares a aquellas personas que no pagan, son morosos y que no han tenido voluntad de ponerse al día. Y en cuanto al control de las becas, bueno, un poco también lo explicaba Enrique Miranda, el gerente del fondo. El personal que tienen para realizar los controles es bastante limitado, ¿verdad? Se cuenta con 10 asistentes sociales de acuerdo a las últimas informaciones que había. Los criterios, como decíamos, para aplicar a estas becas, bueno, son la situación socioeconómica y patrimonial, justamente del estudiante, y se busca controlar y estar cerca de lo que es su rendimiento académico para mantener o no la beca, ¿verdad? Las irregularidades no superan el 1% de acuerdo a estimaciones del fondo, por lo cual se entiende que más allá de que hay poca gente, bueno, se ha controlado bastante bien esto, aunque claro, surgen dudas de parte de los profesionales que por ahí dicen no hay información, no tenemos la información necesaria, a veces no entienden muy bien cómo es la cuestión del aporte, ¿verdad? Más allá que se puede hacer en cuota, no es una cuota a lo largo del año, tiene también sus limitaciones, pero bueno, en definitiva es una primera aproximación que hacemos para que la gente, los profesionales en este caso, bueno, vayan conociendo que a partir del año que viene hay cambios sustanciales en cuanto al sistema de aporte al Fondo de Solidaridad, que por ahora van a tener estos cambios, no hay otros proyectados. Bien, gracias Daniel. Amigos, hasta aquí llegamos, con mucho gusto, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan una muy buena semana. Rutas mi ruta, she will be my puta. No discutas la verdad absoluta, no mandes más fruta. Se parte la party, se rajan sus panties, curtiendo, bailanta y fragante. Disfruta con el don, Felipe con el son, pa' tu colección. Por si anda lenta tu conexión molestona, soltate el pelo con vela pon con